en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos que Pablo, mientras estaba esperando que Silas y Timoteo lleguen a Atenas, él no pierde el tiempo y él se dirige como siempre. Asimismo en Atenas había una sinagoga y él se dirige allí. Y no solamente en el día de reposo, sino en los otros días se dirigía en la plaza. En la ciudad había plazas, era donde las personas estaban reunidas. Y era cada día, día tras día. ¿Y qué es lo que sucedió en esta plaza? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Eran dos líneas filosóficas que eran las mayores líneas filosóficas de esa época en Grecia. Los epicúreos y los estoicos. Y estos decían, de Pablo, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este charlatán? Lo estaban con sus expresiones, estaban despreciando a Pablo. Literalmente del griego significa, esta palabra palabrero significa recolector de semillas. ¿Qué significaba eso? Estaban catalogando a Pablo, alguien que no sabía bien las cosas, que tomaba de diferentes lugares y había venido a hablarles a ellos. Y dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo estaba predicando como siempre lo hacía, más predicaba que las buenas noticias, las buenas nuevas, que en Jesucristo hay salvación, que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era una corte, algo similar al Sanedrín, donde eran juzgadas situaciones civiles y situaciones criminales también. Y en este lugar, las personas que lo llevaron a Pablo dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Fue una oportunidad que tuvo Pablo de predicarles el Evangelio ante las personas que se reunían aquí en el Areópago. Estas personas le dijeron, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Aparentemente pareciera que estas personas se interesaban por el Evangelio, mas el motivo no era realmente eso. En el 21 nos lo dice. ¿Por qué? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Lo novedoso les llamaba la atención. No les estaba llamando la atención las buenas noticias, que hay salvación en Cristo, que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Se interesaban en algo nuevo. Quiere decir que ellos nunca habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez. Y es más, ellos confundían la palabra resurrección. Ellos pensaban que era Jesús un Dios y resurrección una diosa. Vemos primero que Pablo ve la idolatría del lugar. Y es así. Hemos visto que toda persona que no tiene a Cristo es idólatra. Es idólatra. Él no pierde la oportunidad. Él va y busca a las personas, tanto en la sinagoga como en la plaza. Y aquí a partir del versículo 22, él no pierde la oportunidad y predica el Evangelio. Predica las buenas nuevas que hay salvación en Cristo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Les llama la atención para que ellos presten atención a lo que él va a predicar, a lo que él va a enseñar, a lo que él les va a explicar. Recordamos que él estaba con su espíritu enardecido por ver la idolatría de este pueblo, mas él no les expresa, no dice, ustedes idólatras. Él les llama la atención, ¿de qué manera? Diciéndole varones atenienses, de una manera muy respetuosa. Es una manera muy respetuosa. Y les dice, en todo observo que sois muy religiosos, como si ustedes tuviesen interés en buscar a Dios. Los areópagos eran como los líderes religiosos. Eran los líderes religiosos, eran de la corte donde eran juzgados. No pertenecían. El Sanedrín eran
del También judaísmo. líderes religiosos que estudiaban la ley, pero parecido a ellos. Hay una similitud en cuanto era una corte, porque Estudiosos. tanto en el Sanedrín eran juzgadas las situaciones diarias de las personas se dirigían allí para que les practiquen justicia. Areópago También eran estudiosos. Areópago literalmente significa que está en la colina de una montaña. En Grecia aún hay un... Pero aquí cuando se refieren a esos areópagos se refieren a los hombres. Areópago es la corte. Las personas que pertenecen al areópago son llamados areopagita. Lo vamos a ver más adelante porque hay una persona que Dios convierte y lo describe como Dionisio el areopagita. Los miembros del areópago eran areopagita. El areópago es el lugar y las personas que pertenecen a ese areópago. Las personas que pertenecen... Ellas eran estudiosas, eran tipo filósofos. Eran los que ministraban la justicia. En asuntos civiles también criminales y probablemente en asuntos religiosos también. Así como usted, probablemente en asuntos religiosos también. Al principio lo que en Atenas estaban las grandes universidades. La mayor universidad del Imperio Romano se encontraba en Atenas. Es más, Areópagos era casi como una universidad. Era una corte. Era una corte, era un lugar donde las personas iban de la misma manera. Por ejemplo, la viuda fue donde el juez corte, ¿no? Judicial, ¿no? es una Algo corte. nuevo que ellos traían, lo llevaban al Areópago para estudiar. Literalmente Areópago significa que está en la orilla de la colina, no en la orilla, en la falda de la colina. En esa colina donde se encontraba el Areópago había una construcción que es conocida hasta hoy, es el Partenón. Las ruinas del Partenón aún se encuentran. Y el Areópago estaba el Partenón, ¿no? Y el Areópago era la parte baja. Era muy conocido, todas las personas conocían el Areópago. En el versículo 22, comienza Pablo a predicar, ¿no? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, al que vosotros dicen que adoran, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él va a comenzar a mostrarle a Dios. ¿Y de qué manera les muestra? Recordamos que las personas que están en el Areópago no son judías, todas son griegas. Ellos no conocen a Jehová, ellos no conocen a Dios verdadero. Los griegos son los gentiles. Griegos son gentiles. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo les muestra a Dios como el creador de todas las cosas, quien hizo el mundo y todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Por tanto, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esa ciudad estaba llena de templos a todo tipo de dioses. Y vemos que ellos se interesaban por cada cosa nueva. Cualquier persona que venía y les hablaba de un Dios nuevo, ellos se interesaban. Eran realmente idólatras y de todo tipo de cosa nueva les interesaba. Y Pablo ya les comienza a mostrar. Es de más que hayan hecho tantos templos porque el Dios verdadero no mora. ¿Cómo es el creador de todas las cosas? ¿Cómo es que va a morar en un lugar hecho con manos de hombre? Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Dios no necesita la adoración de nadie. Dios es autosuficiente, no necesita, inclusive no necesita de nosotros, ni necesita de ellos. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está mostrando la gracia común de Dios. Dios es el que ha dado vida y aliento y todas las cosas. Vemos creador, muestra que Dios no habita en templos hechos de manos, porque es gran Dios, es el creador de todas las cosas.
Dios es autosuficiente porque no necesita de nada, ni de nadie. Versículo 26. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Quiere decir, y de uno ha hecho todo el linaje de los hombres. De uno ha hecho toda nación. De uno ha hecho toda descendencia de los hombres. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todos los hombres. Dios ha creado a esos griegos también. Eso no entendemos que no significa que todos son hijos de Dios, mas todos son criaturas de Dios. Pablo está mostrando a Dios como el creador de todas las cosas y como el creador del hombre también. Y Dios, y dice, y de uno ha hecho todo el linaje de los hombres, de uno ha hecho la descendencia de los hombres, de uno ha hecho la nación de los hombres. Y por dos motivos. Dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El primer motivo por el cual Dios ha creado al hombre es para que habite la tierra. Y Dios es el que ha prefijado el orden de los tiempos. Sabemos que Dios ha prefijado el tiempo de cada persona, el día que va a nacer y el día que va a morir. Y también de las naciones. La nación que surge es porque Dios la ha determinado. Una nación que deja de existir también es porque Dios la ha determinado. Y Dios ha prefijado no solamente el orden de los tiempos, mas también los límites de su habitación. Ha prefijado dónde que cada persona va a vivir. Y también ha prefijado la extensión de cada nación. Dónde es que cada nación va a estar y cómo es que se expande o disminuye, ¿no? Y es lo que Pablo le está mostrando. Y el segundo motivo por el cual Dios ha creado al hombre está en el versículo 27. Dice, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En lo primero que Pablo está mostrando a los atenienses, a las personas que se reúnen en este Areópago, es que Dios ha creado todas las cosas y Dios ha creado al hombre. Les ha prefijado el tiempo y el lugar. Esto ofendía a las personas que estaban escuchando. Recordamos, ellos no son judíos, mas recordamos que los judíos se consideraban el pueblo de Dios y a todos los demás los llamaban de gentiles. De esa misma manera la palabra de Dios nos lo describe. ¿Qué sucedía con los griegos? Los griegos se consideraban también superiores porque se consideraban muy cultos, que tenían mucho conocimiento y se consideraban sabios. Y consideraban a todas las personas que no eran griegos, los llamaban de bárbaros. Los griegos y los bárbaros. Y Pablo, con lo que él está predicando, ya les está mostrando que Dios ha creado todas las cosas y Dios es quien crea al hombre. Si ellos están aquí, si ellos están en ese lugar, porque Dios ha determinado cuándo nacieron, cuándo van a morir y que ellos estén en ese lugar. Y Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay diferencia entre griegos y judíos. De esa misma manera, eso lo que está declarando y lo que le está mostrando Pablo, ya ofende a los griegos que están escuchando. Y el segundo motivo era, Dios ha creado al hombre para que el hombre busque a Dios, para que lo alabe y lo adore y lo glorifique, ¿no? Aunque ciertamente dice no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. En el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Todos somos creados por Dios. Primero, Pablo le está mostrando al Dios vivo y verdadero de la manera que Dios se describe en las Escrituras. Ahora Pablo usa lo que ellos conocen, los griegos, lo que sus poetas han escrito. Un poeta escribió esto, lo que él está haciendo recordar, que por Dios viven y por Dios se mueven y por Dios es lo que ellos son, que es una verdad. Y el segundo, que porque el linaje de Dios somos, que somos descendientes de Dios, es una verdad. Solamente que ellos, los griegos, estos poetas griegos, están afirmando una verdad, más la revelación de Dios en la naturaleza.
Dios se ha revelado por medio de su creación y se ha revelado a través de la conciencia de los hombres. Ningún hombre, aún inconverso, puede decir que Dios no existe. Si alguien dice que Dios no existe, no es por lo que Dios no ha dejado, no ha colocado en su conciencia, sino es una decisión que el hombre ateo, que dice ser ateo, dice una decisión moral que dice Dios no existe. Mas tanto por la creación como por la conciencia del hombre, Dios ha colocado una prueba incuestionable de su existencia. Y la revelación de Dios en la naturaleza, ¿qué es lo que sucedió a través de estos profetas, de estos poetas griegos? Era una verdad, mas lo erróneo, ¿cuál era? Que la revelación que ellos están dando que es verdad, era de sus falsos dioses y no era del Dios verdadero. Pablo les muestra esto. Y en el 29, siendo pues linaje de Dios, siendo descendientes, porque son criaturas de Dios, no debemos pensar que la divinidad, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ellos construyeron eso, esculturas de oro, de plata, de piedra, esculturas de arte y de la imaginación de sus propias mentes, de su propia imaginación. Y Pablo le está mostrando que si Dios es poderoso para crear todas las cosas y Dios es el que ha creado al hombre, Dios ha creado a ellos, ¿cómo es que Dios va a estar dentro de una estatua? Es algo inaudito. Y es lo que les está mostrando a los griegos. Y los griegos se creían sumamente sabios e inteligentes y deberían entender esto. Luego continúa Pablo diciendo, pero Dios, asimismo, que ustedes han hecho todo este tipo de esculturas e ídolos y dicen adorar a Dios por medio de esto, pero Dios, asimismo, a pesar de su idolatría, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de lo que ustedes han hecho, de toda esa idolatría que tienen en su corazón, ahora les manda a ustedes, manda a todos los hombres en todo lugar, a ustedes atenienses y a todos los hombres de todos los rincones del mundo y en todo lugar. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Él les llama al arrepentimiento. Y les muestra algo más de Dios en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Sabemos que Dios ha colocado en el corazón del hombre conciencia. Y por la conciencia todo hombre sabe que existe Dios. Y también sabe que Dios va a juzgar todas las cosas. Todas las personas saben que va a haber un juicio. Y es lo que Pablo les está mostrando. Que Dios es creador, que Dios es autosuficiente, que Dios no necesita de ningún hombre ni de nada, ¿no? Que Dios no habita en lugares construidos por manos de hombres, que Dios no está dentro de una estatua ni de una escultura y que Dios juzgará todas las cosas. ¿Y de qué manera Dios va a juzgar todas las cosas? Aquí Pablo lo dice, por aquel varón a quien designó, por medio de Jesucristo es quien va a juzgar todas las cosas. Y esto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, dando una prueba a todos que por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, es que Jesucristo va a juzgar todas las cosas, que es el juez de todas las cosas. En Juan capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Del 22 al 27 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es quien está hablando, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vemos que
nuestro Señor Jesucristo está afirmando que Él es Dios, porque se está diciendo que es igual al Padre. Eso quiere decir que Él es Dios. Y el motivo, ¿por qué? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Por qué? Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo es quien va a juzgar todas las cosas. Y es lo que Pablo le está hablando a los atenienses, a las personas de aquí de la ciudad de Atenas. Les ha mostrado que Dios es creador de todas las cosas, que si ellos viven es porque Dios los ha creado, porque Dios ha determinado el tiempo, Dios ha determinado el lugar. Si ellos viven en Grecia, porque Dios ha determinado que ellos deben de vivir allí en Grecia. Les está mostrando también, aún sus propios poetas han afirmado cosas que deberían de hacerles prestar atención ante la exposición de Pablo, mostrándole al Dios verdadero. Pablo les está mostrando que hay salvación y Dios da salvación por medio de Cristo. Y en el versículo 30 le está mostrando que asimismo que ellos son idólatras y han sido idólatras, a pesar de eso, Dios les manda a que se arrepientan y crean en Jesucristo, quien va a venir a juzgar todas las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando es predicado el Evangelio, hay dos reacciones. ¿Cuáles son esas dos reacciones? ¿Rechazo o aceptación o rechazo? Hemos visto los escogidos de Dios ante la predicación, por medio de las Escrituras, por medio de la predicación de la palabra, creen. Y los que no creen, vemos que hay un rechazo. Hay algunos que se quedan callados, no dicen nada, mas hay algunos que exponen, que por medio de sus palabras demuestran su rechazo a Dios, su rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que sucede aquí en el versículo 32. Hemos visto, Pablo ha visto la idolatría y ha visto la condición del pueblo de Atenas. Es un pueblo lleno de idólatras. Y no solamente porque ellos tienen ídolos y estatuas. Hemos visto que todo aquel que no tiene a Cristo es idólatra. Eso no le impide a Pablo predicar. Es más, él busca el lugar, él busca la sinagoga y busca las plazas donde todos están reunidos. Y no solamente un día a la semana, sino cada día, todos los días. Él busca la oportunidad y predica el Evangelio. Porque hemos visto que Dios salva a sus escogidos. Y es lo que sucede aquí. Vemos la reacción de las personas en el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Lo estaban menospreciando, se estaban burlando. Ya se habían burlado al decirle que era un palabrero, que era un charlatán. Y ahora le están diciendo: ya te oiremos acerca de esto otra vez, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vemos aquí. En el 32 vemos las personas que no creyeron, mas en el versículo 34, ¿qué nos dice? Mas algunos creyeron. Algunos creyeron. Ante la exposición de la palabra, ante la predicación del Evangelio, personas creen y personas no creen. 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, juntándose con Pablo. Y entre esas personas, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Las personas que eran miembros de este Areópago eran llamados así, Areopagita. Y uno de las, vemos que Gita, porque no tiene una. Cuando es G-U-I es Gita, ¿no?
guitarra. Cuando es gitano es que sería leído en español Areopagita, ¿no? Es un miembro de la corte. Es un miembro de la corte. Vemos que asimismo un miembro de esa corte, Dios lo ha convertido. Su nombre es Dionisio. Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Vemos, es algo, hemos visto en estos 3 lugares donde Pablo ha predicado, en Tesalónica, en Berea y en Atenas. En los 3 lugares había una sinagoga. En los 3 lugares él ha predicado. En los 3 lugares él ha mostrado por medio de las escrituras que Jesucristo es el Cristo, es el Mesías. Aunque aquí en Atenas no, en la sinagoga probablemente él predicó de esa manera, porque son judíos y los gentiles que se reunían en esa sinagoga habían dejado su idolatría y adoraban al Dios verdadero. En el Areópago ya no había ningún judío, por eso que él muestra a Dios como el creador de todas las cosas. Lo hemos visto en otras oportunidades también, donde cuando él predica en un lugar donde no es sinagoga, él predica de esa manera. Él ha mostrado que Dios es el creador de todas las cosas y los ha llamado al arrepentimiento, a que crean en Jesucristo. Y vemos que ante la exposición de la palabra de Dios, del Evangelio, personas creen y personas rechazan. ¿Quiénes son los que creen? Son los escogidos de Dios. Aún así en Atenas no tenemos ningún registro dentro de las escrituras después de que Pablo haya regresado a Atenas. No hay una evidencia en las escrituras de que haya sembrado una iglesia en Atenas. Mas asimismo vemos que Dios ha convertido a sus escogidos. Aún los nombra por nombre. Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. No solamente fueron 2 personas, sus escogidos, los escogidos de Dios en su tiempo, Dios los convierte. ¿Y de qué manera? Por medio de las escrituras, por medio de la exposición, por medio de la predicación de su evangelio. Hay un historiador que se llama Eusebio. Es la única persona que en sus escritos menciona una iglesia en Atenas. Mas en las escrituras no muestran, mas sí nos muestra que personas en Atenas, asimismo teniendo en su corazón ese tipo de idolatría, Dios los convirtió. Por ejemplo, estos algunos que convirtieron ahí en Atenas, algunos diré, ¿no? ¿Ellos dónde se congregaron? No lo sabemos. Posiblemente Porque en todo el libro, de hecho, vamos a continuar estudiándolo, nos menciona. Y Pablo, después, él continúa. Y vemos cómo es que no solamente va a esos lugares, sino comienza a escribirles. Hemos visto que en Filipos personas creyeron. Fue sembrado una iglesia, la iglesia de los filipenses. Y en menos de un año él escribe. Le escribe a los corintios, le escribe a los filipenses. Hemos visto que él ha predicado en Filipo, le escribe. Él escribe a los romanos, él escribe probablemente a los hebreos. No se tiene total seguridad de que si la carta a los hebreos fue escrita por Pablo, no, si fue escrito por Pablo, a los hebreos, eso quiere decir a los judíos, ¿no? Pero aquí Pablo no persistió, él salió, dice, ¿no? Al ver que Salió dentro de eso. salió dentro de él. Salió dentro de él. Y por ejemplo, nosotros a veces estamos persistiendo en una persona, creen en Cristo, Por eso que debemos orar al Señor. Sí, No debemos de parar, ¿verdad? Persistir en por oración. ejemplo, la Biblia también habla donde dice a los que no están en la misma doctrina no le des la bienvenida y le hagas pasar en casa, porque cuando tú le haces pasar en casa haces partícipe de lo que ellos hacen. Está en segunda de Juan, más le dice así porque ellos no son creyentes, ¿no? En segunda de Juan. Y la palabra donde dice, no eches perlas a los chanchos. Sí. Entonces, Alguien pero tenemos que identificar a alguien. Hay personas que escuchan
y no dicen nada. Yo les confieso, hermano, a mí muchas veces me predicaron la palabra de Dios, me predicaron el Evangelio,